Les comento, la idea el día de hoy es avanzar en la partecita de vectores en R3, por eso es que vamos a trabajar, entonces para que tengan pendiente, ¿sí? Si se quieren hacer más cerquitos, si quieren hacer más lejos, la misma, pues, ahí alcanzan a ver, creo yo. Si no alcanzan a ver, pues háganse más cerquitos, quizá. Octantes, se llaman octantes, ¿por qué? Yo les comentaba el día de ayer que son octantes porque cuando nosotros revisamos el espacio, ¿sí? eh, un cubic 2 por 2, cuando vamos y miramos el espacio, se divide en, yo me lo voy a llevar, de cubito, entonces, se divide en octantes, ¿por qué? Primero que todo, recuerda que son octantes, ¿sí? Entonces, ¿por qué octantes? Porque el espacio como tal, cuando lo vamos a revisar, tiene una coordenada para Z, una coordenada para Y y una coordenada para X, siendo X positivo hacia adelante, la misma, no vas a entender si no le pones cuidado, ¿sí? Y va a ser hacia la derecha y Z va a ser hacia arriba. Ese va a ser el orden de las cosas. ¿Pero por qué? Porque es como si fuera la tableta, como si fuera esto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí tenemos un X, aquí tenemos un y pues el Z, ¿qué va a ser? O hacia arriba o hacia abajo. Netamente, eso es lo que sucede. Pero asimismo tenemos que tener en consideración que así como hay una hacia arriba, debe haber una hacia abajo, que es el Z negativo. Así como hacia aquí hay un X positivo, pues hay un X negativo hacia atrás. Entonces ese X negativo hacia atrás es esa proyección hacia atrás. Y así como hay un Y hacia la derecha, también hay un Y hacia la izquierda. Esto es lo que sucede. Ahora, ¿cómo se nombran los octantes? Los octantes debemos nombrarlos nosotros, entonces, de la siguiente manera. La propuesta que siempre se ha trabajado es que, si nos damos cuenta, este cubo Rubik representa el espacio, porque hay hacia adelante o hacia atrás, o sea, los X y los Y. Y aquí hay cuatro espacios hacia adelante y cuatro espacios hacia atrás, que el que está debajito de este no se ve, pero sabemos que debajo de ese hay un cubito, ¿sí? Entonces, aquí mismo sucede, pasa lo mismo. Aquí hay cuatro espacios hacia el frente, lo que pasa es que está en el espacio, valga la redundancia, ¿sí? Pero tenemos también, hay cuatro espacios atrás. Adicional a ello, tenemos cuatro espacios hacia la derecha y tenemos cuatro espacios hacia la izquierda, que vuelve y juega, el de abajo de este no se ve. Tenemos también cuatro arriba, cuatro abajo, pero ¿cuál no se ve? El 7. ¿Por qué no se ve el 7? Y normalmente, ¿qué les decía yo ayer en el video? Les decía, normalmente en física se maneja la ley de la mano derecha. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros nombramos de esta forma, ¿sí? Entonces, siempre empieza uno acá, entonces si yo cogiera ese cubo, el primero que tocaría sería el número uno. Después aquí sería el número 2, aquí estaría el número 3, aquí estaría el número 4, debajo del uno estaría el número 5, debajo del 2 estaría el número 6, debajo del 3 por allá atrásito, por allá abajo, estaría el número 7, 7, y aquí sería el número 8. Es eso, entonces tienes que orientarlo siempre uno, 2, 3 y 4. Debajo del uno viene el 5, debajo del 2 el 6, debajo del 3 está el 7 y debajo del 4 está el 8. Y eso es lo que pasa en este espacio. Es cuando nosotros vamos a ubicar puntos, ubiquemos un nuevo punto solo por su mente, ¿sí? Cuando nosotros ubicamos puntos, yo cojo, por ejemplo, el vector R, y tengo, por ejemplo, coordenadas -5, -2 y 4, menos 5, -2 y 4. La primera coordenada es X, la segunda coordenada es Y y la tercera coordenada es Z. Entonces, eso es lo que tengo que tener en consideración. Entonces, que tengo un X, un Y y un Z. De esta forma vamos a trabajar. Permítame, miramos si de pronto alguien se conectó o más bien seguimos normalitos nosotros, los interesados con nosotros mismos. Eh, Aquí estoy solito yo. Sí, listo. Entonces, aquí continuamos. De todas formas, dejamos eso grabando. Pues, listo. Y por acá. Pronto. Ahora,
¿Cómo vamos a ubicar esa coordenada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros para graficar utilizamos el -5, pero el -5 iría sobre el eje X negativo. Entonces el X negativo en este caso, uy, perdón, me ubico en donde estoy rayando. Ya, control Z, listo. El X negativo estaría por acá. Uy, ¿dónde está el puntico? Ah, listo, ya lo vi. Por aquí estaría, entonces aquí sería -1, -2, -3, más o menos. Ahí estaría -4, qué pena que es -5. Hasta aquí sería la coordenada -5. Y ahora el -2 sería como por acá, -1 y -2. ¿Qué debo hacer en ese caso? Trazar en el punto que queda sobre la Y, trazar una paralela a X. Paralela a X sería como es. Y en el punto que está sobre X, trazar una paralela con respecto a Y. Por tanto, en donde se encuentran estos dos puntos, ahí hay una coordenada. La coordenada que es -5, -2, pero en Z todavía está sobre el plano, ¿sí? O sea, en coordenada 0. ¿Qué tengo que hacer? Pues moverme tantas es como me indique Z. En este caso, Z me está indicando que son 4, entonces por eso yo debo subir 4 unidades. Entonces, en este caso, voy a subir 4 unidades acá, subo más o menos aquí tendría que subir 1, 2, 3 y 4. Voy a subir en cada esquinita 4. Les voy a subir acá. Ya subí 4, 4 hasta acá. Voy a subir 4 hasta aquí. Entonces formo una cajita, ¿sí? En este en especial, más que todo, voy a subir también 4, como hasta acá. Acá también voy a subir 4, que queda a la misma altura, perdón. Ahí. Voy a unir esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que si uno esta esquina con esta esquina y uno esta esquina con esta esquina, aparece una cajita, ¿sí? Pero después de haber subido de aquí hacia allá, este punto que está aquí, esa coordenada de ese punto, es el que me interesa, porque hasta allá va a ir el vector. ¿Desde dónde? Desde el origen hasta allá. Entonces ahí, pues hice un punto demasiado grueso, pero hasta ahí es donde va el vector. Perdón que quedó un corazoncito. Entonces, ay, sí, un corazoncito. Y ahí está el vector. Oh, y siguió quedando corazón. Listo. Pues dejemos ahí, el vector está más feo, pero bueno. Ahí está el vector. Es este. Uy, uy, me vaciló este prediseñando. Pues, ahí está el vectorcito. Entonces, de esa forma es que teníamos que ubicar. Y por eso les propuse, ayer hicimos 3, hoy tengo otro más 4, y ya tendríamos entonces en cuántos octantes, por ejemplo, ¿este en qué octante estaría? Tendríamos que mirar el X, el Y y el Z. Entonces, cuando miramos los X me dicen, ¿es negativo? O sea, que está atrás. Entonces, la única opción de los que están atrás es o el 2, el 3, el 6 o el 7. Pero ahora, ¿cómo defino eso? Con los yes, porque los yes me dicen que es negativo y los negativos están a la izquierda, o sea que es el 3 o es el 7, cualquiera de las dos. Pero como el z es el que me termina definiendo, me dice z es positivo y el único que es positivo en este caso es el 3. Por tanto, este pertenece al octante número 3. Y ya. Y ahí lo tenemos, al octante número 3. Eso con respecto a la posición de un vector en el espacio. Señor, si X es positivo, 1, 4, 5 y 8. Sí, señor. Entonces ahí era clave hacer la lectura de dónde está. Si bien el espacio vuelve y juega, aquí estamos haciendo una representación sobre el cubo Rubik. ¿Sí? Si su merced quiere hacer el cubito Rubik porque no lo quiere, entonces pues haga esto. Mire, cuadra este cuadrito, acá valga la bobada. Hace uno aquí, ¿verdad? Ay, quieto, papi. A ver, sube. Y acá quedó el cuadradito, mírelo. Y unimos esto, unimos esto y unimos este. Y como quiero hacer ese cubito, pues voy a subir acá entonces una carita acá, una carita acá, una carita allá, una carita hacia allá. Subo aquí y este vuelve por acá. La lineecita quedó como diagonal, pero más metida hacia allá. Entonces, aquí, desde aquí hasta allá. Y entonces mire que ahí tengo los 4 cubitos. ¿Sí?
Pues que podría ser las partes de atrás, pero pues no sería, no sería agradable rayonear tanto. ¿Dónde está? Entonces aquí podría cuadrar este hasta aquí, podría cuadrar este hasta allá, podría subir este hasta aquí y mandar este hasta acá para que por allá salga, uy, qué ahí, este que venga hasta acá y este que viene acá está hasta allá. Y mire que ahí estarían los cubitos en el espacio, ¿sí? Entonces este mismo cubo, pero transparente, muy posiblemente se vería así como está ese de la superior, parte superior derecha, ¿sí? Pero eso lo vemos nosotros en GeoGebra, ¿sí? Y por eso el día de ayer yo les presentaba en GeoGebra ese mismo cubito, pero pues ya no como cubito, sino como espacio en R3. Entonces ese espacio en R3 cuando vamos y lo buscamos nosotros, tururu, tururu, aquí tenemos el plano, eso es una cosa, tener el plano y otra cosa es tener el espacio. Entonces aquí tengo el espacio, voy a borrar el plano, entonces cierro esta pestañita y aquí tengo el espacio, que lo primero es saber ubicar las partes positivas tanto del X, del Y y del Z. Entonces aquí como dice que es negativo, entonces ese no es. Aquí es negativo, sí es, está bien. Entonces si me muevo, entonces yo me voy a girar acá con GeoGebra, voy a mover el espacio y tendría que quedar así, para que la línea roja sean los X, y va a ser los X siempre, ¿sí? A no ser que cambie el color de la línea, pero ¿por qué sé que son los X los rojos? Porque hacia atrás está el negativo, hacia adelante está el positivo, hacia la derecha está el Y, y hacia la izquierda está el Y negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque es que podría uno poner a darle vueltas a esto y pues mejor, la mejor representación sería aquí que se viera eso, como el espacio, ¿sí? Y entonces yo les mostraba el día de ayer en el videito una cajita en donde se veía el vector, en una cajita, creo que por acá lo tengo, siempre lo utilizo para que lo vean, vector, 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 no, aquí, cajita de vector. Entonces, pero toda esta construcción de esa cajita, pues tuve que hacer los puntos, las intersecciones, el vector tan solo, sí, todo esto que aparece acá escrito es el vector, pero si yo cogiera y quitara, por ejemplo, esto, mire que ya desapareció puntico A, mírelo, ¿sí? Pero si lo dejara ahí y empezara a borrar esto, ¿sí? Lo que estaría haciendo yo en este caso es quitar cada uno de los segmentos y cada uno de los puntos de intersección que me forman esa dichosa cajita, ¿sí? Y el vector como tal, así aparece en el espacio, sin el punto, sin la coordenada del punto, sino que yo quise hacer la coordenada del punto porque primero les mostraba en esa ocasión a los estudiantes, pues les mostraba, mire, esta es la ubicación del punto como tal, y dése cuenta que A es un punto porque está en mayúscula, pero el vector M, sí, el vector M, mírenlo acá, está con una, ¿qué? Con una minúscula. ¿Sí? Entonces acá nombran GeoGebra, nombra los vectores en minúscula, así como les dije yo ayer y le he dicho la semana pasada y ayer, y los mayúsculas todos son puntos. Estas minúsculas son las medidas también de segmentos. Entonces, por eso cuando su merced va y mira, el segmento M, el segmento N, el segmento T, son la medida o la distancia que tiene cada uno de esos segmenticos. Y aquí estamos viendo nosotros, pues, el vector que se ve en el espacio. Uy, me faltó una, la J. ¿Sí? Y entonces ya tengo mi vectorcito en el espacio y lo hacía y lo hice y lo tengo solo para referenciar que en el caso de ese que acabamos de dibujar, muy posiblemente si lo buscáramos en el espacio, se vería así, no con las magnitudes que tiene, no con la orientación en el plano como está, pero sí, digamos que así ubicadito para que tengan en consideración. ¿Listo? Entonces, eso con respecto al plan. Ahora, habíamos visto el día de ayer, estuvimos viendo lo que eran la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces yo me voy a devolver a este vector -5, -2, 4. ¿Sí? Entonces el vector R que tiene coordenadas -5, -2 y 4. Y entonces habíamos hecho un ejemplo, en este caso, de qué sería hallar la magnitud. Entonces en este caso, voy colorcito rojo. Listo, la magnitud de R, del vector R, sería la raíz cuadrada del -5 al cuadrado más el -2 al cuadrado más el 4 al cuadrado. La raíz cuadrada.
Pitágoras aplica no solo en el plano, sino en el espacio. Y si trabajáramos en Rn, cualquier cantidad de magnitudes que tuviera, porque recuerden que ¿qué es el X, el Y y el Z? Normalmente uno dice, pues es el largo, el ancho y el alto. Sí, pero cuando hablamos de distancias, pero pueden ser magnitudes, ¿sí? Las magnitudes vectoriales se pueden representar en diferentes situaciones. En algún momento, trabajando en un lugar que tiene que ver con las temperaturas, yo les hacía el ejemplo de un salón de clase y la temperatura. ¿De qué depende la temperatura? Depende del tiempo, depende de la cantidad de personas que estén en el mismo salón, del área, del volumen que tenga el salón, porque una cosa es que esté grandecito y amplio a un auditorio más grande, ¿sí? De lo que haya dentro del auditorio, porque una cosa es que las sillas sean de solo aluminio y pasta, otras que sean así acolchaditas. Si son acolchaditas hay más calor, ¿sí? Una cosa es que tenga drywall y otra cosa es que tenga solo la teja, el cemento, ¿sí? El techo de cemento. Una cosa es que el piso sea en baldosa y otra cosa es que sea piso de madera. Una cosa es que haya ventilaciones y las ventilaciones pues van a permitir que el clima o la percepción de clima externa afecte la parte interna. Entonces también depende el clima de afuera, ¿sí? Depende las ventilaciones y la cantidad de personas que hayamos aquí adentro. Entonces se podría pensar que pueden haber más de 5, más de 6 variables que hacen que el clima interno varíe, ¿sí? Entonces varíe netamente. Entonces aquí no solo podemos pensar que hay RN, sí, depende de la cantidad de magnitudes que afecten una variable independiente, porque en últimas uno está hablando de variables y esas variables, pues en este caso podrían ser todas las que les acabo de nombrar o simplemente pensar en que estamos hallando un volumen, pues para el volumen, el largo, ancho y alto, ¿sí? En este caso. Pero si habláramos de la posición de una persona nomás en un lugar, preguntica, André, ¿su merced qué hace en este momento? Usted dice, no, pues yo estoy aquí en el segundo piso del bloque 11, pero el bloque 11, ¿cierto? Ya son buenos días, son tres posiciones nomás, ¿sí? Un X, un Y y un Z, segundo piso, ¿sí? Pero, preguntica, ¿le dijeron a las 6:30? ¿O le dijeron a las 8:30? Porque si le dicen a las 8:30, usted no está en el segundo piso del bloque 11. Usted de pronto está por otro lado, moviéndose de otra forma. ¿Pero por qué? Porque ya hay una cuarta variable y es el tiempo. Entonces sí, hay R4. Lo que pasa es que ya graficar un R4 no es ponerlo en el papel, ¿sí? Ya, uy, me voy a imaginar. No, pues imagínese usted en un lugar en un momento determinado. Entonces, el tiempo es una magnitud también que se puede considerar. Y así, cuando hacemos, por ejemplo, y aquí es pertinente que dice x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado. Como es x al cuadrado, es toda la magnitud de x, no solo el número. Algunos dicen menos 5 al cuadrado da menos 25. No, es menos 5 por menos 5 me da 25 en este caso. Y para que tenga en consideración, el menos 4 al cuadrado da 4 y el 4 al cuadrado da 16. En este caso me daría 20 más 25, 45. Y la raíz de 45 se puede descomponer como la raíz de 9 por la raíz de 5, ya que la raíz de 9 es 3 y raíz de 5. Esto sí se puede hacer, ¿sí? Eso sí se puede hacer. ¿Y por qué se puede hacer? Porque como si ya pasó por un curso de fundamentos en donde le enseñaron, aunque sea, a simplificar una raíz, ¿sí o no? ¿Sí vieron eso? Claro que sí. Entonces, ya tenemos esta partecita. Tenemos la magnitud. Ahora, la dirección. En el caso de la dirección, cuando nosotros estábamos en R2, decíamos con tangente, y eso es tangente de Y sobre X. Pero, ¿qué pasa? En este caso, como tenemos el espacio, ¿sí? Tenemos una coordenada en X, una coordenada en Y una coordenada en Z, X, Y y Z. Voy a valerme de las partes positivas de X y de Y y de Z, y entonces de esa forma tenemos que considerar que cuando estamos hablando de un vector cualquiera, me voy a inventar que ese vector se supone que está hacia atrás, está hacia la derecha, pero para arriba muy posiblemente se ve para allá. Ese vectorcito tiene unas coordenadas, unos ángulos, qué pena, unos ángulos de inclinación con respecto a los ejes, su parte positiva. Entonces, cuando hablamos del eje X positivo,
es alfa. Cuando hablamos del eje Y positivo, es beta. Y cuando hablamos del eje Z positivo, eso lo llamamos gamma. Digamos que el alfa, el beta y el gamma, pues se cogen en orden alfabético griego, simplemente por acuerdo para que se utilice. Pero si usted lo quiso llamar, no es que yo quiero que sea omega, epsilon y phi, listo, no hay problema. Pero el proceso es el mismo, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? Que ya no vamos a llamar la dirección, ¿sí? Sino que vamos a hablar de los cosenos directores. Entonces, en caso de los cosenos directores, entonces tenemos coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, aquí, que son equivalentes al x dividido en la magnitud del vector, en este caso la magnitud de r, ¿sí? El x de r, si quiere, coma, el y de r sobre la norma de r, ¿sí? La magnitud de r, y el z del r dividido en r su magnitud. Fin, fin. ¿Y qué sucede? Que estos son coordenadas. Esto es la coordenada de la x, que es equivalente a esta. Esta es la coordenada de y, que es equivalente a esta. Y la coordenada de z, esta, es equivalente a esta. ¿Sí? De forma tal que tendríamos nosotros entonces que calcular por separado y entonces indicar que coseno de alfa va a ser equivalente al menos 5 dividido en 3 raíz de 5. Pero en este caso escribir 3 raíz de 5 pues sería más fácil dejarlo como raíz de 45. 45. Por otro lado, coseno de beta va a ser equivalente al menos 2 dividido en la raíz de 45. ¿Sí? Para no expresar una fracción, pues la idea sería que la fracción, si bien voy a expresar una fracción, o la racionalizo para que la raíz me quede arriba, o expreso, es más fácil escribir menos 5 dividido en 45 la raíz, a dejar menos 5 dividido en 3 veces la raíz. De pronto se complica en torno a la escritura, pero no porque quede mal, ¿sí? Entonces, en términos de nuestro objetivo, pues se puede dejar como raíz de 45 en este caso. Ahora, para el z, entonces 4 dividido en la norma que es 45, raíz de 45, o la magnitud. Y entonces, el alfa será equivalente a coseno a la menos 1 de menos 5 sobre raíz de 45. Cierro. Beta será igual a coseno a la menos 1 de menos 2 sobre la raíz de 45. Y gamma va a ser igual a coseno a la menos 1 de 4 dividido la raíz de 45. Cierro. Entonces voy a sacar mi calculadora. Calculadora por aquí, por aquí. ¿Dónde estás? Calculadora, enciéndete. Aquí estoy. Y entonces, vamos a ver, primera operación que tengo que sacar. Entonces, si coseno a la menos 1, abro paréntesis, de menos 5, el signo negativo de los números está acá, dividido en la raíz de 45. Y cierro. Igual. En este primer caso, 138,19, un valor aproximado, creo yo. ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy rayando? Bueno, ¿dónde estoy rayando? Que ya no rayo. Así. Entonces, estábamos por acá. Entonces, el coseno me queda entonces que alfa es igual a 138, creo. Ya se me olvidó cuánto era. 138,19. Por una aproximación, pensaría yo. El beta, en este caso, es menos 2. Entonces, pues ya que tengo la calculadora, pues devolvámonos un momentico y voy a cambiar ese 5 negativo por un 2. Entonces ya tengo menos 2 dividido en raíz de 45, el coseno a la menos 1. Entonces me da 107,34. Podríamos dejarlo hasta 107,35. 107,35 son valores aproximados. Y el gamma me quedaría con 4, entonces me voy a cambiar aquí, me vuelvo por acá,
Aquí digamos que un 4, pero necesito borrar ese negativo. Pues borremos ese negativo, chao Lola. Y entonces con el 4 dividido me queda 53,4 aproximado. 53,4 grados, grados y grados. Entonces, ya la reflexión que les hacía yo el día de ayer de que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados, sí, de todo triángulo, pero no de esto. Ay, profe, que entonces tendrán que sumar 360 grados, tampoco, ¿sí? Porque pues son ángulos con respecto a a uno de los ejes, al eje X, al eje Y y al eje Z, ¿sí? Pare de contar. Esos son los ángulos que se obtienen. Ahora, con respecto al sentido, cuando nosotros hablábamos en R2, decíamos que el sentido tenía que ver con norte, sur, oriente y occidente. En este caso, le tenemos que incluir no solo norte, sur, oriente y occidente, sino pues en este caso tendríamos que decir como que adelante, o sea, hacia ustedes, atrás, lo profundo, hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba o abajo, que es lo que tenemos nosotros en el cubito. Entonces, si yo le digo, ¿qué cubito quiere usted? Usted dice, ay, pues ese amarillo. Usted dice, ¿cuál? ¿Los de arriba? Porque hay 4 amarillos. Ay, pues entonces el rojo. ¿Cuál? Los de adelante. Entonces, ¿de a cuáles me estoy refiriendo? No, entonces los verdes. ¿Cuáles? Los de la derecha. Entonces hay 4 opciones. Pero si estamos nombrando los octantes, usted dice, ay, pues yo quiero el octante número 7. ¿Dónde está el 7? Entonces su merced dice, ¿el 7 qué signos tendría el 7? Los 3 negativos, porque está atrás, a la izquierda y abajo. ¿Qué signos tendría el 3? Y el 8, ¿cierto? Y el 6 y negativo, ¿cierto? Negativo, positivo y negativo. Entonces, miren que simplemente, pues ustedes están mirando el cubo, pero yo estoy pensando en los signos. Y yo digo, pues para que sea el 6 pues tiene que ser abajo y atrás, entonces debe estar negativo en los X, tiene que estar positivo, ¿no? En los Y en los Z tiene que estar negativo para estar abajo. Entonces, de esa forma uno puede ubicar. Entonces, perfectamente yo podría, y te voy a tratar de hacer de esa forma, no sé, lo he pensado y nunca lo hago, de inventarme un quiz que le diera un vector y usted dijera, ah, ese pertenece a tal octante, a punta de los signos. Entonces dice, no tengo, ay, no, toca dibujarlo primero, no, a punta de los signos, negativo, negativo, positivo, ¿cuál es? El 3 de una. Y si fuera positivo, negativo, negativo, el 8, ¿cierto? El 8. Entonces uno, tanto, tan. Entonces, esa es la idea, que nos podamos, y es la forma, así como cuando hacíamos cofactores, que yo les ponía que hicieran, que no que hallaran el 1 1 después el 1 2 y después el 1 3 y después el 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 sino que los puse a hacer los intercaladitos. Aquí también lo bueno es eso. Que usted diga, uy, caramba, espere, ¿cuál es el cuarto octante, tercer octante, quinto octante en desorden? Que usted lo sepa ubicar. De esa perspectiva es la intención. Ahora, y eso fue lo que hicimos ayer. Hasta ahí hicimos ayer. Ahora, venimos a lo siguiente. ¿Qué hacemos ahora en cuanto a operaciones? Pues en cuanto a operaciones, las operaciones se manejan igual. Entonces, si yo tengo, ya que tengo el vector R, pues voy a coger con esas coordenadas, que creo que es -5, -2, 4. Voy a coger un vector T con las coordenadas 2, 1 y 3 y podríamos hacer sumas o restas, como quisiéramos. Multiplicaciones por escalar. Entonces, si dijéramos menos R, pues sería coger menos, bueno, dejemos -4R. -4R es coger ese -4 y multiplicarlo por -5, por -2 y por 4, en donde me quedaría como 20, me quedaría como 8 y me quedaría como -16, -16, que tengo torcida la tableta y entonces está quedando chueco esto. Y entonces,
¿Qué pasaría con ese vector si yo grafico esto? Si graficara R y graficara el menos 4R. Gráficamente, ¿cómo se vería? Estaría opuesto a R, ¿sí? ¿Qué tan grande sería? 4 veces más grande en el sentido contrario, aunque la dirección las puede mantener, ¿sí? Con respecto a los ejes. Les voy a colocar, creo que menos 5 menos 2 4 menos 5 menos 2 4 entonces voy a borrar todo esto, voy a borrarlo, nuevo, entonces voy a colocar R, abre paréntesis, entonces menos 5, menos 2,4 singles. Ahí está el vector. Pues ahí está, ese es el vector y se llama R. Muévete, por favor, papi. Listo, aquí. Ahí está el vector. Ese es el vector. Y ahora vamos a decir menos 4R, entonces menos 4R, trin, y voy a alejarme un poquito porque sinceramente ahí no lo veo, pero ahí está. Le voy a cambiarle aquí el colorcito y ese que llamamos U, le voy a colocar un color rojo, ¿sí? Este color rojo. Y ahí cuando vamos a mirar, ahora me voy a mover. Y si nos damos cuenta, pues, uy, que sea 4 veces, pues no sé si sea 4 veces. Yo lo creo porque, ¿qué? Porque geográfica. Entonces, y porque aquí cuando yo me superpongo sobre esto, mire que dice que es menos 4R. Entonces, y si tomara las medidas, eso sí podría hacerlo. Entonces lo hago yo acá en el tablet, en la pantalla. Tomara las medidas, miren nomás. Esta es la medida de R. 1, 2, 3 y 4. Ahí están las 4 medidas. ¿Sí? Ahí están las 4 medidas para que usted tenga en consideración. Que no lo hago aquí en la pantalla, aunque podría hacerlo. Venga a ver si me lo deja hacer. Que me pone a hacer cosas más raras. Entonces, em, de aquí, es que me hacen, esto es una esfera, pero voy a dejar esa esfera ahí. Entonces, voy a tratar de apoyarme en esa esfera. Entonces, esta esfera, muévete, una, no, cambia por lo que queda fijo el punto hasta donde va. Entonces, no, no me sirve así. Entonces, no me deja hacer una circunferencia con sola. Circunferencia, centro, allá. ¿Cuánto es que tiene de radio la circunferencia? Circunferencia y centro en el radio y dirección. Uf, nunca había hecho una circunferencia en el espacio. No, no me deja. Después, pero ya ahí usted toma las medidas para no enredar. Señor, porque es que si me pongo a hacer esto de aquí hasta acá, no, me canso. Hacerlo desde aquí hasta acá, ya si cogió. Vamos a ver si deja coger ese segmentico, no, no me lo deja mover. No, no me lo deja mover el segmentico. Pero pues ya asumo se toma las medidas, ¿sí? Y ahí se da cuenta que eso pasaría en torno a la operación multiplicación por escalar, ¿sí? Ojo porque hoy vamos a ver 3 multiplicaciones diferentes. Entonces, la primera, multiplicación por escalar. La siguiente, vamos a ver, entonces, la siguiente operación, suma o resta. Entonces, cuando hablamos de suma o resta, ahí sí ya no nos vamos a meter con la ley del paralelogramo. ¿Por qué no nos metemos con la ley del paralelogramo? Porque la ley del paralelogramo es la que me permite a obtener en el plano cartesiano. Yo le decía, si usted grafica, digamos que el vector V acá y el U acá, y entonces uno se construye un paralelogramo y el resultado de ello le va a dar la suma de esos dos vectores. O sea que el vector resultado de ellos era esto. Eso también se puede hacer en el espacio, pero digamos que en este caso sería un poquito más complicado utilizar. Gráficamente podríamos proyectar la ley del paralelogramo, pero pues es más complicado. Más bien, saber el proceso sí es pertinente. De pronto que tengamos R más T, pues R más T
En este caso, menos 5, menos 2, 4. Sumarle 2, 1, 3. Trin, trin, trin. Ay, qué pena. ¿Se hace qué? Coordenada, coordenada. Los X con los X, los Y con los Y, los Z con los Z. Por eso el resultado de esto sería menos 3, sería menos 1 y sería 7. El valor de la suma de vectores. Menos 3. Y entonces, vamos a ver, mira, verme esto. Pequeña, ya tú sabes, échate para acá. Listo, entonces, sí, X con X, Y con Y y Z con Z. Listo. Entonces, esto lo que vamos a hacer es X con X, Y con Y y Z con Z, que se puede multiplicar por un escalar. Esa es la idea. Esos son los 5. ¿Sí? Desde el X con X, Y con Y y Z con Z. Cópialos y me los pasa que no se vaya a bloquear porque queda bloqueado. Entonces, si multiplicáramos por un escalar de pronto, dijéramos, no sé, 3 veces T menos 5 veces R, siendo vectores, pues se haría lo mismo que se hizo en R2, pero ahora en R3. Entonces, en R3 se quedaría 3 multiplicado por 2,1,3 y menos 5 veces lo que es R, que es menos 5 menos 2 4. Se haría la multiplicación directa. Entonces, 3 por 2 6, 3 y 9, pum, pum, pum. Y se le restaría, en este caso, menos 25, menos 10 y menos 20. ¿Sí o no? ¿Qué le dije, mano? ¿Sí ve? Ando pendiente. Pues madre, pero le dije. Ahora me toca llamar a mi mamá. Llamar a mamá. Papi, no sea fastidioso. Listo. Entonces, y se hace la resta directa otra vez. De la resta directa, en este caso, me quedaría 6 menos menos 25. ¿Cuánto les da? 6 menos menos 25. 31, no es difícil. Ahora, 3 menos menos 10. ¿Ya los copió todos? No, el celular no lo saca porque por eso se los pasé con mi celular. ¿Sí? Para que con mi celular lo copiaran y de una vez lo hiciera. Entonces, me queda 3 más 10 me da 13 y 9 más 20, mm, 29. Creería que por aquí hay algo que hay que considerar. Este 20 creo que no es negativo, es positivo, ¿sí? Menos mal anda pendiente, gracias. Quieto acá. Entonces, 9 menos, ¿eso qué? Menos 11, muchas gracias. Y esas serían las coordenadas de la suma o resta de esos vectores con respecto a suma o resta. Ahora, exacto, sí, señor. Con multiplicación, digamos que combinando eso. Hay algo que tenemos que tener en consideración. ¿Se debiera hacer? No, se debe considerar y debemos también saber hacerlo. No te vas a dormir, Jennifer, porque esto no es que sea importante, pero si quieres dormir, una cafetería y harto espacio. ¿Sí? ¿Listo? Así, ¿sí? Así como se nombra esto, también podemos nombrar a R, algunos textos nombran a R como 5i menos 2j más 4k. Y T también se puede nombrar de la forma 2i más j más 3k. Pero ¿qué es I? ¿Qué es J? ¿Qué es K? Pues I, J y K es en el caso de R3, 1, 0, 0. En el caso de R3, 0, 1, 0. En el caso de R3, 0, 0, 1. ¿Qué forman esos tres vectores? La matriz identidad. ¿Sí? La primera fila es 1, 0, 0. La segunda fila
0, 1, 0 y la tercera fila 0, 0, 1. Entonces, son los que componen la matriz identidad, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se llaman en realidad a estos tres vectores? Se les llaman los vectores canónicos, ¿sí? Oh, espere que. ¿Dónde están mis vectores canónicos? Por aquí. Aquí. Vectores canónicos. Entonces, para que tenga pendiente eso. A veces, y hay talleres que vamos a trabajar, el taller que vamos a trabajar sobre esto, le van a mostrar los vectores en su forma normal, pero también se lo pueden mostrar de su forma canónica. Y son lo mismo. O se los pueden mostrar horizontal o se los pueden mostrar vertical. Sigue siendo lo mismo. Son las coordenadas. ¿Sí? El X, el Y y el Z. Entonces, si su merced le da miedo ver esos canónicos, pues dice, ah, pues mire, el I tiene que ver con X, la J tiene que ver con y la K tiene que ver con Z. Para de contar, piérdale miedo. Ahora, hay algo que tenemos que tener nosotros en cuenta y que pocas veces se explica, sino que eso no se explica en clase de álgebra, vectores unitarios. Entonces, ¿qué es un vector unitario? Es un vector de magnitud 1. Eso es un vector unitario, un vector de magnitud 1. Por tanto, que digamos, si yo tengo R, que tiene las coordenadas menos 5, menos 2, 4, ¿es de magnitud 1? No, porque nos había dado que la magnitud de ello era 45. Entonces, para hallar el vector de magnitud 1 que tenga la misma dirección, el mismo sentido, ¿sí? De R, lo que tenemos que hacer es coger R y dividirlo en la norma de R. O sea, ese es el vector unitario. Digamos que yo lo voy a llamar U, pero no porque sea unitario, pero es ese vector en donde cojo el R y lo divido entre la norma. ¿Cómo así? Cojo el menos 5 y lo divido en raíz de 45. Cojo el menos 2 y lo divido en la raíz de 45. Cojo el 4 y lo divido en la raíz, señor, de 45. De forma tal que cuando yo halle la norma de ese vector, cuando yo vaya a calcular la norma de ese vector, en este caso, voy a coger por aquí, voy a hallar la norma de U, ¿sí? La norma de U, pero pues no como unitario, sino de R sobre raíz de 45, no, dejémoslo así, como se tiene que expresar. La norma de R, la norma de él, de este nuevo vector, ¿qué tendría que colocar? Menos 5 sobre raíz de 45 al cuadrado más menos 2 sobre raíz de 45 al cuadrado más 4 sobre la raíz de 45 al cuadrado. Pero esto sacando la raíz cuadrada. Suena feo, pero no lo es. ¿Por qué? ¿Qué es menos 5 al cuadrado? 25. La raíz de 45 al cuadrado, 45 creo, ¿no? Aunque estamos peleando por la reforma y paro, pero no ha cambiado esto. Menos 2 al cuadrado es un 4. Y raíz de 45, 45. Más 4 al cuadrado es 16. Sobre raíz de 45 al cuadrado, 45. Que, y entonces, su merced, como ha tenido un muy buen profesor de fundamentos, los del semestre pasado también tuvieron un buen profesor de fundamentos, saben, ¿sí? Es que ellos tuvieron álgebra conmigo el semestre pasado y ahorita están habilitando cálculo. Entonces, la suma de fracciones homogéneas, sumo los numeradores. ¿Y cuánto me da 45 más 4 más 16? Y 45 dividido en 45, 1. Y la raíz de 1, 1. Entonces, he obtenido el vector unitario. Entonces, ¿cómo se obtiene el vector unitario? Dividiendo cada coordenada entre la norma del vector. ¿Sí?
¿Por qué? Porque en algunos momentos vamos a necesitar del vector unitario, ¿sí? Del vector unitario, de algún vector cualquiera, ¿sí? Entonces, uy, que ya que tenemos ese, no, T, 1, 2, 3, no, 2, 3, 1, T que lo tenemos por acá, que es 2, 1, 3, perdón, la coordenada. ¿Cuál sería el vector unitario? Compruébelo, no sé qué tiene ahí como tiempito. ¿Cuál sería el vector unitario? ¿Cuál sería el vector unitario? 2, 1, 3. Hágalo usted mismo. Espere que, qué bueno, no se conectó al final, lo mejor para mí. Entonces voy a dedicar modo de versión. Vamos a detener un momentico. Detener grabación. No, dejémosla. Esto pasa. ¿Cuánto da la norma de t? Raíz de 14, ¿cierto? Entonces la norma de t, siendo el vector t, sería la de 14. Por tanto, el vector unitario, en este caso, sería ese vector unitario, o sea, t sobre la norma de t, pran, pran. Ojo que me empaña aquí en la pantalla, man. Hasta aquí me llegó el respirar así fuerte. Entonces, esa norma de t sería en este caso el 2 dividido en raíz de 14, el 1 dividido en la raíz de 14 y el 3 dividido en la raíz de 14. ¿Chinguilis? ¿Y ya? Que si elevo al cuadrado, claro, al elevar al cuadrado me va a quedar 4, al elevar al cuadrado me va a dar 1, al elevar al cuadrado me da 9, y 4 más 1 más 9 me da 14 arriba. Y la raíz de 14 al cuadrado es 14, por tanto me queda 14 sobre 14, un 1, y la raíz de 1 es 1. Entonces, en efecto, ya tengo un vector unitario. ¿Por qué? Porque así como yo les mostraba alguna vez que tenemos en el plano infinitos vectores similares a este, ¿cierto? Similares a este, similares a este, similares a este. Pues lo que haga con uno, con cualquiera de todos los que están alrededor infinitos, me sirve trabajarlo con el que está partiendo desde el origen. Pues lo mismo, lo que haga con todos esos, va a pasar lo mismo cuando yo lo defina con respecto al vector unitario. Entonces, por eso es muy pertinente que sepamos trabajar el vector unitario. ¿Lo trabajamos nosotros en álgebra? Mentiras. A lo último les dije, pues el vector unitario se hace así. Pero pues así como tal no hicimos el taller de vectores unitarios. Entonces, y ya, paré de contar vectores unitarios. Ahora, otra operación que trabajábamos era el producto, ¿cómo se llamaba la otra operación? Producto punto. El producto punto, que el producto punto se conoce con otros nombres también. ¿Cuáles? O si no, producto escalar, ¿cierto? Entonces el producto punto coge a R, que tiene coordenadas, y coge a T, que tiene coordenadas, menos 5 menos 2 4 y a t que tiene coordenadas, ¿cómo era que era? ¿Qué fue? ¿Cómo que fue? 2 1 3 2 1 y 3 y se multiplican cada una de sus entradas, x con x, y con y, por eso se llama producto interno. Entonces, menos 5 que multiplica el 2, el menos 2 que multiplica, bueno, más, el menos 2 que multiplica el uno, más, el 4 que multiplica el 3. Por tanto, en este caso queda menos 10, queda más 2 y queda más 12, pero 2 más 12 me da 14 y 14 menos 10 me da 4. El producto punto, producto interno o producto escalar es igual a 4. ¿Para qué era que servía el producto escalar?
Se te va a caer la estantería. ¿Para qué servía el producto escalar? Valentina. ¿Para hallar qué? El ángulo. El ángulo entre dos vectores. Para hallar el ángulo entre dos vectores. Después vamos a hacer uso de él, ¿sí? Entonces vamos a hallar el ángulo entre dos vectores. Entonces, hallar el ángulo entre dos vectores significa el ángulo entre dos vectores. Entonces, en este caso, ya que tenemos R y T, pues vamos a hallar ese ángulo entre R y T. Ejemplo, entre R y T. Como son vectores, la operación se maneja igual. Coseno del ángulo, voy a llamarlo teta, para dejar que alfa, beta y gamma sean los cosenos directores. Pero, profe, ¿y si lo llama alfa, no es lo mismo? En términos de la operación, se hará lo mismo. Sí, lo mismo que vamos a hacer, que estábamos haciendo cuando hallábamos el ángulo entre dos vectores. Pero pues el ángulo alfa, en este caso, sería la amplitud entre esos dos vectores. Por eso lo voy a cambiar y lo voy a llamar teta para que no se confunda. ¿Señor? El 12 es negativo. El 12 es negativo. Santa María, Madre de Dios, ruega por mí. Sí, señor. Ah, uy, menos mal, gracias. Y menos mal hay alguien que está pendiente. Si no, ni modo. Entonces, más 12 menos 12 daría 0. Como decía la señorita por allá en la película esa del tutorial de inglés, oh my God. Entonces, ahí vamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En este caso, pues hago el producto interno, producto punto, de R por T, ¿sí? Y lo divido en la norma de R y la norma, oh señor, pu, y la norma de T, ¿sí? Entonces, en este caso, para nuestro ejemplo, vamos a coger coseno del ángulo teta es igual. El producto punto ya lo tenemos, dio 0 abajo, ¿sí o no? Digamos que vamos a aprovecharnos que nos dio 0, qué bendición. En la parte de abajo nos queda la raíz de 45, que ya lo habíamos calculado hace un ratico, y la raíz de 14, que lo calculamos hace un instante, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos 0, que divide, ¿cuánto da 45 por 14? 630, 630. Entonces vamos a la raíz de 630, pero hay una ventajota, 0 sobre cualquier cosa, 0. Y entonces, pregunta, ¿es bueno saber algo de trigonometría de vez en cuando? ¿Alguien que sepa algo de trigonometría? ¿Sí o no, Jennifer? Que es bueno saber algo de trigonometría. Y entonces hay profesores buenos, ojalá tengan un buen profe en fundamentos. Coseno a la menos 1 de 0, ¿cuánto da? 90 grados. Por tanto, ese ángulo es de 90 grados. ¿Qué significa que dos vectores tengan un ángulo de 90 grados? Pues se le nombra, más bien, no es que signifique, sino que están volviendo un ángulo recto, ¿cierto? En geometría, sí, en el álgebra, cuando los ángulos entre dos vectores son 90 grados, no se nombra que sean perpendiculares. Se le coloca un nuevo apelativo que son, ¿cómo se llama? Cuando son perpendiculares. Se me olvidó esa parte. Jennifer Paola Castro. ¿Cómo se llaman dos vectores perpendiculares? ¿Orto qué? Ortogonal. Ortogonal. ¿Sí? Entonces, cuando dos vectores, entonces guarde ese concepto, porque el libro, cuando usted vaya a buscar un libro o cuando vaya a mirar un tutorial de cualquier profesor, bueno, el profesor le va a hablar que dos vectores son ortogonales. Y hablar de vectores ortogonales es que forman ángulos de 90 grados. ¿Sí? Desde una. Usted ya, en este caso, solo por este caso, no es que siempre me vayan a dar ortogonales. ¿Sí? Entonces, aquí, como las rectas, cuando estábamos trabajando sistemas de ecuaciones, las rectas eran paralelas, perpendiculares, oblicuas. ¿Sí? En este caso, los vectores pueden ser paralelos, perpendiculares, pueden ser el mismo, pueden ser uno múltiplo escalar del otro. ¿Sí?
Entonces, pues en este caso, recuerde que cuando sean perpendiculares, pues vamos a indicar que son ortogonales. Son ortogonales. Entonces, en este caso, perpendiculares. Una casualidad, no que siempre vaya a ser así. Miremos a ver si entendió. Y voy a coger acá A igual a 3 menos 5 2. Voy a coger B 1 6 menos 4. Y voy a coger C, no sé por qué 3 menos 4 y menos 6. Pregunta, ¿qué son ellos? Puntos. Oh, qué tanto. En este pasado yo no cogía ni medio. Eso decía el semestre antepasado, pero bueno. Son puntos. Entonces, como son puntos en el espacio, yo voy a decir, por ejemplo, que A quedó por aquí, que B quedó por aquí, y que C digamos que está por aquí. Ese es C. Y que cuando yo uno desde A hasta aquí, uy, Santa María, Madre de Dios, no le tiré a la vaca y casi no le doy ni al potrero, pero bueno. Papi, uy, severo punto. Borremos más bien. Vale, listo. Y vamos a hallar el ángulo, entonces acá si quiere el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Cómo se halla el ángulo A? Creo que, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sí? ¿Qué teorema? Uy, y si halláramos, como necesito hallar el vector, el ángulo A, ¿no podría hallar, por ejemplo, AC? ¿Qué sería AC? Y luego AB. Y cuando tenga AC y AB, que son vectores, podría utilizar la fórmula del ángulo de teta para hallar el ángulo entre los dos vectores. Entonces, ayudémonos con AC. ¿Qué sería AC? 3 menos 3, 0. Menos 4 más 5, 1. Y menos 6 menos 2, menos 8. ¿Qué sería AB? La coordenada de X, ¿cuánto sería? Menos 2, muy bien. La coordenada de Y, 11. Y la coordenada de Z, menos 6. Menos 6. Y si tengo esas tres coordenadas, ¿puedo hallar el ángulo entre esos dos vectores? Por favor, hágalo, mijito, él es sin parar. Haga el ejercicio, a ver si va. Vamos a verificar.
Sí, ahí está. El mismo de ayer. El mismo de ayer. El mismo de ayer. Pues queda cero. ¿Qué dio cero? X menos X. 3 menos 3. Siempre en cabeza menos cola. Entonces, como la cabeza es C, sí, señor. XC menos XA, YC menos YA, ZC menos ZA. Siempre cabeza, claro. Cuando vamos allá, cuando tenemos puntos y esos puntos tenemos que generar el vector, debemos hacer uso de cabeza menos cola. Y hacer cabeza menos cola, pues, entonces, trabajando así de cabeza menos cola, para AB tendríamos que hacer el X de B menos el X de A, el Y de B menos Y de A, el Z de B menos Z de A. Y cuando tenemos que hacer AC, pues hacemos X de C menos X de A, Y de C menos Y de A y Z de C menos Z de A. Ujú, ujú. ¿Listo? Uy, no, qué flojera. Yo ya hubiese tomado apuntes. Ok. Ah, no. Y entonces, vamos a hacerlo para que pues, nos quede aquí y pues no nos demoremos 10 minutos esperando que el compañero espere que vuelva a ver el video. Entonces, como tenemos que hallar el ángulo entre esos dos vectores, entonces para hallar el ángulo entre los dos vectores, ese coseno del ángulo, coseno de teta, va a ser igual a coger el 0, el 1 y el -8, multiplicarlo con el producto punto, -2, 11 menos 6, dividido en la norma de ese vector, que sería la raíz de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más el -8 elevado al cuadrado, que multiplicaría, yo le invito a que siempre que abra una raíz, la cierre, -2 al cuadrado más el 11 al cuadrado más el -6 elevado al cuadrado. De esta forma, de esta forma, en la parte de arriba me quedaría 0 por -2 daría 0, más 1 por 11 me da 11, más 8 por 6 me da 48, y así, en la parte de abajo, la norma del primer vector creo que sería 0 más 1, 1 más 64 raíz de 65. Y en la segunda magnitud norma, -2 al cuadrado me da 4, 11 al cuadrado 121 más 4 me darían 125 y 6 -6 al cuadrado son 36. Eso creo que es 36 más 25, 161 creo, 161. Muchas gracias. Entonces,
Y vamos y resumimos todo esto, pues coseno del ángulo teta sería igual a 11 más 48,59 dividido 161 por 65, ¿cuánto da? 465. Digamos que para hacer la multiplicación de este valor con este valor y obtenemos un único valor, de forma tal que cuando lo metamos en la calculadora y calculemos el ángulo, sería coseno a la menos 1 de cuarto coseno, para los que sabemos de qué estamos hablando, la raíz cuadrada de 10,465, cierro paréntesis, y ese ángulo, ¿cuánto da? 78. Valor aproximado, sí, señor. Un valor aproximado. Y listo. Eso es hallar el ángulo entre dos vectores. ¿Qué tal? ¿Mm? Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta hallar el ángulo entre dos vectores. ¿Qué les propondría que dejáramos ángulo? ¿Qué le voy a proponer? Vamos a, sí, posiblemente. Miremos, de todas formas, vamos a ver. Por aquí yo tengo mi calculadora. Tran, coseno a la -1, abro paréntesis, 5. 59 dividido la raíz de 10,465, ¿verdad? 54, 77, 78. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué cosas, no? Exacto, sí. De todas formas, si quieren congraciarse con el compañero, pueden, aunque sea, pedirle disculpas. Listo. Ahí está. ¿Sí o no? Ahí está. Eso es. Voy a hacer una introducción a lo que le voy a explicar el martes, pero porque la introducción es sencillita y me permite hacer lo que quiero proponerles hacer. Ah, bueno, entonces, ¿qué fue lo primero? ¿Qué es el taller que tenemos para el martes? El taller que tenemos para el martes es hacer los 5 vectores, ¿cierto? Los que propuse yo ayer, los 5 vectores, primer parte. Lo segundo es completar los ángulos de este triángulo. Señor, no, no, hágalo su merced, porque es que si su merced llega a solucionar las dudas acá, se queda buscando los apuntes y como no ha visto el video, entonces pues no hace nada. Después toca forzarnos un poquito para que podamos pues llegar con algo y hacer algo nuevo acá, porque para hacer el taller, perfectamente les puedo decir, pues hagamos una cosa, el martes más bien quédese en su casa y si tiene preguntas yo me conecto a Teams y le voy respondiendo sus preguntas, ¿sí? Pues sería más fácil, ¿sí? Sí, es que eso es repaila. Entonces, por eso, pues le propongo, por eso estamos, mire, yo le digo, toda esta parte de vectores se debiera dar en una semana, y se puede dar en una semana sencilla. Pero pues estamos siendo pausaditos, es para que usted entienda. Y mire que lo que hicimos en R2, en R3 es lo mismo. Lo que pasa es que cambia la concepción de hallar el ángulo de un vector con respecto al eje X y los cosenos directores. Son cosas diferentes. El ángulo entre dos vectores, el proceso es el mismo. ¿Sí? Y entonces, por eso le propongo ahora, vamos a mirar un concepto de operación que nos hace falta. Y con eso hacemos una pausa para que usted pueda hacer un muy buen taller. ¿Qué sería entonces? Primero, ayer que les propuse que hiciéramos, que graficáramos los otros 5 vectores del plan. ¿Hicimos algo? ¿Les propuse que hicieran algo? No, nada más. Solo esos 5 vectores. Algo fue lo otro que les dije, ya no me acuerdo. Mm, sí, MP. MP, mm, MU de pronto, MU, sí señor. Les daba 2 puntos y que hallaran la magnitud, dirección y sentido de ese vector, los cosenos directores de ese vector. Si quiere, aclarémoslo acá. Entonces, para que a usted le quede clarito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer como taller son 3 cositas. La primera, vamos a hallar las 5 gráficas
de vectores en diferentes, si quiere como ya tiene tres, es más, con el de hoy ya serían cuatro. Ya tenemos cuatro vectores ubicados en el espacio. La idea es que usted muestre los 8 vectores, ¿sí? Pero como ya tenemos cuatro, pues él simplemente le toma a los cuatro ejemplos que hicimos, tres ayer y uno hoy, ya tiene cuatro. Entonces los otros cuatro, pues que queden orientados en los otros cuatro octantes. Entonces le faltaría inventarse cuatro a su merced. Pues eso es lo nuevo. ¿Cuál sería la segunda parte? La segunda parte sería, ya hallamos el ángulo A. La idea sería que con este ejercicio halláramos el ángulo B y el ángulo C, ¿sí? Como para que nos quede todos quedemos en lo mismo. ¿Sí? Entonces, ángulo A ya lo tenemos, el ángulo B y el ángulo C para este triángulo. ¿Sí? Y lo tercero es así. Entonces, ahora, ya que tenemos, yo voy a colocar algo que se llama producto cruz. Cruz. ¿Se acuerda que yo le decía que los vectores, cuando hablamos de vectores, hay tres multiplicaciones que suenan parecidas? La primera es el producto por escalar, que es coger un vector y multiplicarlo por un número. La segunda es el producto punto o producto interno, que es multiplicar las coordenadas internas dentro del vector, el x con x, el y con y y el z con z. Pues el producto cruz, digamos en este caso, voy a basarme otra vez en R, que tenía, el vector R tenía coordenadas -5, -2 y 4, y el vector T, que tenía coordenadas, creo que era 2, 1 y 3, me parece que estaba así. Pues cuando yo planteo el producto cruz entre RT, cuando yo planteo el producto cruz entre RT, ¿sí? El producto cruz se conoce de una forma más y es un producto vectorial. Producto cruz, ¿por qué se llama? No es porque coloque yo una X aquí, ¿sí? No es por eso. Pero producto cruz en realidad se podría pensar en eso, pero es más que todo por esto, porque lo que vamos a hacer cuando hallemos el producto cruz en este caso, vamos a colocar I, vamos a colocar J, vamos a colocar K, vamos a colocar -5, -2 y 4, vamos a colocar 2, 1 y 3, y pregunta no, y sí, y pregunta, ¿qué cree que le voy a proponer hacer? ¿Que halle qué con esto? No, que halle él determinante. Entonces, en este caso, el producto cruz de R por T, ¿sí? La I y la J y la K, ¿cuáles son? Los vectores canónicos, ¿sí? Entonces, el de 1, 0, 0, el de 0, 1, 0 y el de 0, 0, 1. Pero, ¿qué pasa? Que como vamos a hallar el determinante, usted lo puede hallar por la fila o la columna que sea. Pero como la que más, digamos, que nos genera inquietud es la primer fila, ¿qué hacemos con esa I? ¿Qué hacemos con esa J? ¿Y qué hacemos con esa K? Pues cojamos ahí y multipliquémosla por qué valores. ¿Qué hacemos con menos J? ¿Qué hacemos con K? Y ya, entonces en este caso, I me queda -2 por -3 me da -6. 4 por 1, 4. Veces I, menos. -5 por 3 me da -15. Y 4 por 2 me da -8. Y eso queda en términos de J, más. 5 por 1 me da -5, menos por menos da más, entonces más 4, K. Entonces en últimas, esto me queda -10 y más 23J menos K. Pero preguntica, ¿qué es esto? No, son las coordenadas del vector -10, -23, -1. Son coordenadas de un vector.
Pero ¿qué coordenadas son de ese vector? Esa es la inquietud. Esa es la inquietud. Y entonces, ¿qué le voy a proponer yo? Eh, operar entre ellos. No, ahí no hay que sumar. Exacto, no. Ahí quedó. Por eso, ¿cómo es que se llama también? ¿Cómo es que se llama esta operación? O producto qué? Porque su resultado es un vector. Es un vector. Entonces, ¿qué le voy a proponer yo en este caso? ¿Qué le voy a proponer en este caso? Que usted coja el vector R y el vector R por T, coja el vector R y el vector R por T. Ah, no, qué pena. No, este primero era T, ¿sí? Y en estos dos casos, y hay el ángulo entre ellos dos, ¿sí? Entonces coge R, uy, eso le coge el tic acá, uy, huevada, le brota la vena acá, ¿sí? Entonces, va a hallar el ángulo entre R y este vector, ¿sí? Va a hallar el ángulo entre este y ese vector. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces vuelve y juega. Primero, vamos a graficar. Segundo, vamos a hallar los otros dos ángulos. Y tercero, vamos a hallar el ángulo de estos. Estos. De R con este vector que ya lo tiene acá. De T con este vector que ya tiene acá. Y ese es el taller. ¿Muy largo o más largo que los talleres de fundamentos? No. Ahí está. Sí, señor. ¿Qué son esos? Listo. Ah, ya. Listo. Listo, voy a dejar la grabación hasta ahí. Y listo.